Hola, ¿qué tal compañeros maestros y maestras? El Centro de Capacitación Personal y Profesional para Maestros de la ciudad de Cuautla, Morelos, les da la más cordial bienvenida a esta sesión de apoyo encaminada a su preparación para acceder a cualquiera de las promociones convocadas por la UCICAM. Soy la profesora Claudia Mateo Serrano y estaré compartiendo para ustedes esta información relacionada con la bibliografía llamada Evaluar con enfoque formativo, la importancia de la realimentación. Es importante mencionar que estos materiales aparecen en el año 2017. Son un complemento de lo que era el plan y programas llamado Aprendizajes Clave para la Educación Integral. Son 3 cuadernillos que están relacionados con la evaluación. Hoy nos enfocaremos en el de color verde, evaluar con enfoque formativo. Es importante señalar que en este cuadernillo se habla de la realimentación. ¿Por qué es importante la realimentación para mejorar la calidad del aprendizaje en los estudiantes? ¿Cómo podemos incluirla en nuestro quehacer cotidiano de manera efectiva y que pueda convertirse en una de las fuentes que mejore la calidad de los aprendizajes, pero también que mejore nuestra práctica docente? ¿Por qué es importante la realimentación en la evaluación formativa? Bien, en primer lugar, nosotros obtenemos resultados de las diferentes evaluaciones que realizamos en cada momento durante el ciclo escolar. Esos resultados deben tener una realimentación, en donde identifiquemos aquello que se logró y aquellas áreas que debemos mejorar. Con esto hacemos ajustes al aprendizaje de nuestros estudiantes, pero también hacemos ajustes a la forma en cómo estamos enseñando. Esto obviamente nos dará una nueva oportunidad de aprendizaje y el aprendizaje que trabajemos con nuestros estudiantes debe tener mayor profundidad y mayor calidad. Esto obviamente se repite de forma permanente durante el ciclo escolar, porque en todo momento estamos nosotros evaluando a nuestros estudiantes de forma cualitativa y también de forma cuantitativa. Y bien, hay una duda en cuanto al concepto. ¿Es retroalimentar o es realimentar? Estos términos es importante identificar que en cada uno de los planes con los que nosotros estemos trabajando va a haber términos diferentes o va a haber términos similares. Aquí nos señala específicamente en este material, nos dice, recuerda, en la literatura también se utilizan los términos devolución, retroalimentación e incluso orientación para referirse a la realimentación de los aprendizajes. Entonces, identifiquemos de esta manera para que nos quede un poquito más claro. En el plan 2011 se hablaba de retroalimentar. Con el plan 2017 el concepto cambia y ahora hablamos de realimentar. Sin embargo, las acciones que debemos hacer coinciden porque es identificar logros y también identificar dificultades y, por supuesto, hacer actividades encaminadas a la mejora. ¿Quiénes son los encargados de hacer esta realimentación? Los docentes. Los docentes son los principales encargados de brindar esta información a los alumnos y es posible hacerlo de diferentes formas. La relevancia de la realimentación se debe a que incide en la autoestima de cada estudiante. Lo que nosotros comentemos con el alumno debe de favorecer su seguridad y, por supuesto, favorecer también su autoestima. Además de esto, determina la autoconcepción del alumno como aprendiz.
¿Cómo se identifica el alumno en este proceso de aprendizaje? Bueno, pues a través de la realimentación, nosotros le ayudamos a reconocerse como aprendiz. Influye también en la motivación para aprender. Define la calidad de la autorregulación. Da a conocer cómo fue el proceso de aprendizaje. Permite identificar lo que se dificulta del aprendizaje o lo que interfiere en él. Brinda información para tomar decisiones sobre la enseñanza. Orienta la actuación de los padres de familia o tutores y es una responsabilidad social del docente. Todo esto implica la realimentación. De alguna manera, con lo que nosotros realimentemos, vamos a tener impacto de forma positiva o también de forma negativa, cuando no se hace de la manera en que debe ser. Como maestros, tenemos ciertas dudas en cuanto a la realimentación. ¿Cómo realimento a los estudiantes? ¿Qué debo incluir en la realimentación? ¿También lo debo incluir en la planeación? ¿Realimento durante el aprendizaje o solo al finalizar la evaluación? ¿Mis realimentaciones han sido eficaces o hay algo que deba modificar? ¿He mejorado mi práctica a partir de los resultados de la evaluación? ¿Los alumnos han mejorado a partir de las realimentaciones? ¿He comunicado estas realimentaciones a sus padres o tutores? Estos cuestionamientos obviamente nos ayudan, en primer lugar, a reflexionar sobre nuestra práctica docente, a reflexionar sobre aquellas acciones que estamos llevando a cabo y que sí han beneficiado el aprendizaje de nuestros estudiantes, pero también a analizar aquello que debemos seguir construyendo para mejorar. ¿Qué caracteriza a una realimentación con enfoque formativo? La manera en la que comunicamos a los alumnos los resultados de las evaluaciones realizadas durante una situación de aprendizaje, durante un proyecto, durante una secuencia didáctica o alguna actividad que implique una evaluación sumativa o final, se relaciona directamente con nuestra concepción de cómo se relaciona la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación. De alguna forma, estos tres procesos se encuentran vinculados y se realimentan constantemente uno de otro. Yo hago una evaluación, esa evaluación me debe encaminar a un aprendizaje, ese aprendizaje obviamente está vinculado con la enseñanza y continuamos de esta forma de manera permanente. Por lo tanto, estos procesos secuenciales suceden uno después del otro y están vinculados de manera muy cercana para favorecer el aprendizaje de nuestros alumnos. La realimentación es formativa en la medida en que su contenido sea útil para el aprendizaje. Cuando yo hago una realimentación y sé que me va a ser útil para que el alumno continúe aprendiendo o pueda mejorar, entonces estoy hablando de un éxito en la realimentación. Es una concepción de procesos secuenciales. La realimentación suele ser el paso que cierra un círculo sin vuelta atrás, pues la evaluación se concibe como un punto de llegada. Cuando yo voy a hacer una evaluación sumativa, de forma previa, yo debí haber realizado realimentación. ¿Para qué? Para que cuando el alumno alcanza a llegar a esa evaluación sumativa o esa evaluación final, pues obviamente no llegue cometiendo los mismos errores que identificamos en el diagnóstico. De esta forma, la realimentación la podemos nosotros expresar de diferentes maneras. Y esta realimentación debe ser impersonal. Algunos casos que no son propiamente una realimentación adecuada
pues es lo que tenemos en esta diapositiva. No es realimentación formativa cuando estamos felicitando. Si solamente le digo al alumno, felicidades, muy bien hecho, o ponemos carita feliz o estrellitas, realmente no le estamos diciendo qué es lo que hizo bien o cómo puede hacer para potenciar eso que ya hizo bien. Cuando nosotros expresamos deseos para un futuro, ya no se involucran los aprendizajes evaluados. Cuando le decimos al niño únicamente, bien, esfuérzate para la otra, estudia más, o ponemos palomita, tachecito, realmente no es una adecuada realimentación formativa. ¿Por qué? Pues porque no le estamos diciendo aquellos aprendizajes que debe mejorar o aquellos aprendizajes que debe consolidar o potenciar. Cuando hacemos expresiones o colocamos frases de reprobación, esperaba más de ti, insuficiente, reprobado, las caritas felices, los taches, tampoco estamos realimentando. No estamos diciéndole al alumno cómo puede hacer para mejorar, de qué manera puede obtener una mejor calificación, porque no lo estamos colocando propiamente. Este tipo de realimentación no describe lo aprendido, se reduce o solo caracteriza el logro. Esto obviamente resulta insuficiente. El alumno no comprende propiamente qué le llevó a tener esos resultados. En cambio, desde una concepción en la que el aprendizaje, enseñanza y evaluación se enriquecen constantemente, realimentar tiene sentido. Y entonces lo vamos a tener como un recurso que nos va a ayudar a esa mejora. ¿Cómo debemos hacer esta realimentación? Reconocer lo realizado en más de un momento durante la enseñanza y el aprendizaje. Además de esto, la realimentación formativa adecuada brinda información para explicar los avances y los resultados de las evaluaciones y los convierte en puntos de partida para nuevos intentos. Permite tomar decisiones para mejorar y alcanzar los aprendizajes propuestos. Esto quiere decir, nos abre la posibilidad de crear más oportunidades para aprender. Promueve que los estudiantes se hagan responsables de sus procesos de aprendizaje, fortaleciendo su autoestima, su confianza en su capacidad de aprender y, por supuesto, fortaleciendo su autonomía. Y enriquece la práctica docente, pues aprenden los maestros a mejorar las estrategias, los recursos e incluso a integrar algunos nuevos elementos propuestos por los propios estudiantes. Cuando nosotros hacemos una realimentación formativa, estamos también aprendiendo de lo que está sucediendo en nuestra aula. Y los propios estudiantes, si nosotros los involucramos en este proceso de realimentación, pues ellos también van a compartir con nosotros información importante para mejorar nuestras clases y, por supuesto, para que ellos alcancen de una forma más óptima los aprendizajes esperados. La realimentación se hace formativa, pertinente y relevante para seguir aprendiendo, y para que sea así, se debe de atender tanto la forma como el contenido. Aquí tenemos unas sugerencias que nos dan en esta bibliografía para realimentar. ¿Cómo podemos hacer una adecuada realimentación? Hay que partir de las metas de aprendizaje y los criterios de evaluación. Además, la realimentación debemos incluirla en la planeación para asignarle el tiempo adecuado. Cuando nosotros hacemos nuestras secuencias didácticas, en el cierre de la secuencia, debemos incluir este tiempo valioso para realimentar. Además, hay que expresarse con respeto y amabilidad. Cuando damos una realimentación a nuestros estudiantes,
hay que hablarles de forma respetuosa, porque de esa forma, pues no estamos dañando su autoestima y tampoco estamos interfiriendo en la seguridad que pueda tener. La realimentación hay que brindarla oportunamente para poder generar nuevas oportunidades de aprendizaje. Al momento que como maestros hacemos el monitoreo en nuestras aulas, al momento que preguntamos si los niños expresan lo que están aprendiendo, en ese momento podemos identificar aquellas oportunidades para poder realimentar. Y de esta forma, al hacerlo de manera oportuna, el alumno llegará al final de esa secuencia con mejores resultados. Hay que crear un clima de confianza en el que el alumno se sienta cómodo, en donde no señalemos, en donde no lo hagamos sentir cohibido ante lo que quiere expresar y en donde, por supuesto, lo que nosotros le digamos no afecte ni la seguridad en su aprendizaje y mucho menos su autoestima. Es importante recordar que para poder hacer una buena realimentación hay que iniciar mencionando los aspectos positivos. Carlitos, mira, tú eres muy bueno en matemáticas, eres muy bueno al hacer cálculo mental, pero es importante que ese cálculo mental en los problemas matemáticos lo acompañes junto con las operaciones, porque te hace falta colocar la operación en ese problema matemático para que de esa forma sea más acertada tu respuesta, tu solución o el total de tu problema. De esta forma, le estoy diciendo al niño que en algo es bueno, algo puede hacer bien, pero debe apoyarse para mejorar eso que queremos que se mejore. Hay que indagar qué generó el avance o resultado obtenido. Si estamos viendo que esas realimentaciones que estamos dando están rindiendo buenos frutos, bueno, pues hay que identificar cómo lo hicimos, cómo lo logramos, qué fue el éxito de ese resultado, para que de esta manera podamos continuar utilizando esos recursos en retroalimentaciones posteriores. Ofrecer oportunidades para que los estudiantes identifiquen por sí mismos sus fortalezas, dificultades y áreas de mejora. Al realimentar a nuestros estudiantes, también debemos favorecer la autoevaluación. Que el alumno identifique aquellas áreas en que debe mejorar, pero también sea consciente de todas aquellas fortalezas que tiene. Jerarquizar y elegir lo más significativo para mejorar el aprendizaje y expresar con claridad qué esperamos que ocurra después. Mantener la comunicación con nuestros estudiantes es algo de gran importancia. Si nosotros somos claros en aquello que van a aprender, cómo lo van a aprender y cómo les vamos a evaluar, será más fácil para ellos tomar el rumbo. ¿Cuál es el contenido de una realimentación formativa? Una realimentación significativa y relevante hace referencia a los procesos cognitivos involucrados en el aprendizaje, conocimientos, habilidades, valores y actitudes de los aprendizajes evaluados. Pero también se refiere al desempeño del aprendiz y destaca los aciertos y cuida que lo dicho sobre estos fortalezca la autoestima y la confianza en todos los estudiantes, tanto para quienes tienen dificultades porque necesitan saberse capaces de superarlas, como para quienes tienen un desempeño alto, porque deben saber que el logro de un aprendizaje no es un límite, sino una puerta que los lleva a retos de mayor complejidad. Favorecer entonces la autoestima y la seguridad de nuestros alumnos a través de la realimentación es algo que los maestros debemos estar realizando continuamente en nuestras aulas. La realimentación formativa involucra aspectos cognitivos y también aspectos psicoemocionales de los estudiantes. Además, se brinda
en todas las evaluaciones porque es sistemática. En cada evaluación que nosotros realicemos, debemos dar una realimentación formativa. No solamente en el diagnóstico, no solamente en la evaluación final. En todo momento debemos estar brindando esta información de manera sistemática. La realimentación formativa se dirige hacia el futuro. Se analiza el pasado para que en el futuro haya mejores resultados. De esta manera, debemos reflexionar sobre aquello que hay que mejorar para alcanzar mejores resultados en evaluaciones futuras. Orienta sobre cómo mejorar el aprendizaje y la enseñanza. Esto es algo sumamente importante. No solamente nos vamos a concretar en decirle al alumno, te equivocaste, esto está mal, hazlo mejor para la siguiente vez. No, debemos decirle cómo va a hacer para mejorar. ¿Qué actividades, qué estrategias, con qué técnicas vamos nosotros a complementar esa información? La realimentación formativa también es descriptiva, clara y comprensible. Me tengo que dirigir al alumno con sus propias palabras. Me tengo que dirigir al padre de familia cuando quiero que me apoye, también con palabras claras que él pueda entender. De esta forma será más fácil tener buenos resultados. Los contenidos básicos de la realimentación son los siguientes. En primer lugar, valorar el logro del alumno. No importa si es un logro muy significativo o si es un logro muy simple, por decirlo así. Tengo que valorar ese logro, tengo que valorar el esfuerzo que el alumno hace para poder realizar determinada actividad. Además de esto, establecer la brecha entre el aprendizaje logrado y el aprendizaje esperado. Alcanzamos esto, pero es necesario llegar a este aprendizaje. De esta forma, el alumno o el padre de familia puede identificar qué es lo que le falta para poder llegar a ese aprendizaje esperado. Explicar al alumno lo que llevó a cabo para aprender. Decirle, mira, Pedrito, estas actividades que tú realizaste, que lo hiciste de forma sistemática, que estuviste trabajando muy duramente, pues te permitió alcanzar esta nueva calificación o concluir este proyecto y eso te va a favorecer en el futuro. Explicarle cómo lo hizo y por supuesto valorar este logro. Dar orientaciones para que el alumno analice su proceder. A ver, Laurita, vamos a identificar qué fue lo que hiciste, qué te faltó. ¿Qué crees que te hizo falta para completar tu proyecto de una mejor manera? Bueno, mira, yo te sugiero que lo hagas la próxima vez de esta forma. Y así damos la orientación al alumno para conducir su aprendizaje y para ayudarle a mejorar. Llegar a acuerdos y dar orientaciones para lograr el aprendizaje. Cuando nosotros identificamos a aquellos alumnos que se encuentran en una situación vulnerable, que no logran un aprendizaje significativo, además de decirle cómo debe lograr el aprendizaje, qué acciones tiene que hacer, qué actividades tiene que realizar, también debemos llegar a acuerdos. Establecer acuerdos con los padres de familia, en el caso de los alumnos ya más grandes, en secundaria, en sexto grado, quinto, bueno, establecer acuerdos directamente también con ellos, pero no dejarlos solos. No decir solamente fírmame el acuerdo, dime qué es lo que vas a hacer, sino también orientarle cómo le vas a hacer. Yo te ayudo, yo te digo, yo te explico. Si hacemos la realimentación de manera sistemática, desarrollaremos la autonomía del alumno con mayor eficacia. Cuando el alumno ve lo que hacemos, que las
actividades que implementamos o las técnicas con las que trabajamos son sistemáticas, comienza también él a ser sistemático. Y de esta forma desarrollamos su autonomía. Entre más clara, descriptiva y comprensible sea la realimentación, mayores serán sus beneficios. Si yo únicamente le digo al alumno o al padre de familia, ayúdeme a que el niño lea todos los días. Sí, que lea, pero que tiene que mejorar en la lectura. Pero si yo le digo, a ver, necesito que me ayude a que mejore en el respeto de los signos de puntuación. Y además de eso, a que mejore en la lectura de palabras complejas. Que cuando lea una palabra compleja que sea difícil para él, se regrese y la vuelva a leer. Ahí es diferente. Ahí ya estoy siendo más claro y le estoy diciendo de qué forma lo puede lograr. Por lo tanto, esa realimentación me va a dar mejores beneficios que decirle únicamente que mejore en la lectura. El conocimiento que vamos construyendo sobre el grupo nos permite crear una realimentación cada vez más congruente, las características de los alumnos y sus necesidades de aprendizaje. De alguna forma, cuando recibimos un grupo por primera vez, no estamos tan relacionados con cómo son, con cómo aprenden. Pero con el paso del ciclo escolar, pues vamos identificando ciertas características en nuestros estudiantes y con base en esas características ya sabemos de qué manera hacer la realimentación más productiva. De esta forma, al conocer a nuestros alumnos, también conocemos qué técnicas, qué estrategias, qué métodos utilizar para poder trabajar y favorecer el logro de sus aprendizajes. Sin motivación no puede haber aprendizaje. Esto es algo fundamental. Las emociones y disposiciones internas del sujeto están íntimamente unidas a la dimensión intelectual. Si algo me emociona, voy a querer aprenderlo. Pero si no siento motivación, pues entonces simplemente todo lo que haga, todo lo que me digan, pues no va a ser relevante. Si el individuo se siente implicado en el proceso y no experimenta la necesidad de aprender, es poco probable que el aprendizaje pueda ocurrir. Si un estudiante no se siente motivado, si el estudiante no se siente con confianza para expresarse, porque cada que se expresa, como docentes, le decimos, tú no opines, tú no digas, espera tu turno, pues entonces no va a estar inmerso en el proceso de aprendizaje. No va a querer aprender. Por el contrario, si desde el principio yo favorezco esa emoción, ese gusto por aprender, pues entonces el alumno querrá seguir aprendiendo y sobre todo, cuando demos la realimentación, el alumno va a querer llevarla a cabo, porque de esa forma sabe que va a mejorar y que esa emoción que sienta cuando mejore, pues le seguirá favoreciendo su autoestima y su confianza. La realimentación y el autoconcepto de aprendiz. Hay que fortalecer entonces en todo momento con las actividades que nosotros hagamos en nuestras aulas, hay que fortalecer la motivación para aprender. Que el alumno quiera llegar al salón, quiera hacer sus actividades, pero sobre todo quiera avanzar en su proceso de aprendizaje. Comprender las causas de los resultados. Esto es algo también muy importante. Que nosotros enseñemos a los estudiantes a identificar por qué tuve un 8, por qué tuve un 9, por qué tuve un 6. Hacer estas revisiones de las evaluaciones cada trimestre es algo muy importante porque ayuda a los alumnos a crear conciencia de aquello que hicieron bien, de aquello que requieren mejorar. Obtener claridad sobre cómo superar dificultades y equivocaciones. Que el alumno sepa que no siempre va a sacar
10 o va a sacar todo bien. Que también hay situaciones que en algún momento debe afrontar, que también va a tener equivocaciones, pero que esas equivocaciones le van a servir para continuar aprendiendo y para ser mejor. Incrementar la autoestima y la confianza, bueno, esto es fundamental. Desarrollar el autoconcepto de un aprendiz capaz y exitoso. Que el alumno no se quede con la situación de decir, es que yo no puedo, es que no me sale, es que no me importa o no me interesa. Que el alumno se sienta capaz de lograr el éxito. No importa si son pequeños avances, que esos avances le sirvan para sentirse con gusto por seguir aprendiendo. Y eso obviamente somos nosotros quienes lo debemos favorecer en el aula, con nuestras acciones, con nuestras pláticas con nuestros alumnos, con la manera en cómo nos dirigimos a ellos y cómo ayudamos en esta realimentación. ¿Qué valores expresamos al realimentar? Bien, si se dice que hay que favorecer la seguridad y autoestima de nuestros estudiantes, bueno, pues esto, ¿cómo lo podemos realizar? El deber de los docentes es hacer sentir a los alumnos que todos son valiosos. Eso es algo que nosotros conocemos. Yo no le puedo decir al niño, tú eres un flojo, tú eres un burro, tú no sabes. Jamás me puedo dirigir a un alumno de esa manera. Además de esto, de hacerlo sentir valioso, en los resultados que obtengamos de estas evaluaciones, decirle a nuestros alumnos que esa es información valiosa para poder comprender cómo fue su proceso de aprendizaje y también para poder identificar aquello en lo que deben mejorar. Vincular estas actividades de aprendizaje y evaluación con nuestros alumnos es algo que nos va a ayudar a que ellos sepan que pueden tener mejores resultados. Cuando nosotros realimentamos, también lo hacemos con nuestro lenguaje no verbal. En algunas ocasiones, cuando recibimos las evaluaciones de los alumnos o cuando están haciendo sus actividades y nos damos cuenta de que hay cosas que ya les dijimos una y otra vez y aún así siguen cometiendo el mismo error, bueno, el lenguaje no verbal a veces nos traiciona. ¿Por qué nos traiciona? Porque también mostramos gestos de desaprobación. Cuando algo lo hacen bien, también se nota en nuestro rostro. Esos gestos de aprobación, de que sí lo lograste, sí lo pudiste hacer, eso le ayuda al alumno y le motiva. Pero también esos gestos de desaprobación, cuando se vuelven a equivocar, cuando se tienen malas notas en el examen, pues obviamente eso también se expresa a través de nuestro rostro, a través de nuestro cuerpo. La atención diferenciada a los alumnos también es parte del lenguaje no verbal. Y a veces los niños lo expresan. Es su consentido. Es que no le caigo bien a la maestra. De alguna forma, promover la participación de algunos alumnos más que de otros también se nota. Y también hace sentir inseguros a aquellos alumnos que no quieren expresarse. No quieren expresarse porque se dan cuenta de que siempre le damos la palabra a determinado alumno que es de los más sobresalientes. Y entonces se sienten también, en algunos casos, ignorados. Hay estudiantes que se sienten ignorados y que por ello no quieren participar. Esos estudiantes a veces son los menos avanzados, son aquellos niños que tienen alguna situación de rezago y que por eso mismo prefieren mantenerse callados. Porque el lenguaje no verbal, cuando ellos opinan o hablan o dicen, se equivocan, pues obviamente no es un lenguaje motivante para ellos. Es por eso que como maestros debemos tener esta pertinencia al momento de expresarnos, tanto de forma oral como cuando lo hacemos con nuestro cuerpo, con nuestra cara, con nuestras acciones a través del lenguaje no verbal. El lenguaje verbal
obviamente tiene que ver con esas expresiones que hacemos de aprobación o de desaprobación. Cuando le decimos con nuestra voz, lo hiciste muy bien, ya te equivocaste otra vez, estamos expresándonos de manera positiva o de manera negativa. Las frases de felicitación o de reprobación, que también hacemos muy seguido cuando estamos trabajando, a veces incluso sin que nos demos cuenta, también es parte del lenguaje verbal. Las descripciones de logros y errores, explicaciones centradas en algunos aspectos, ciertos conocimientos, habilidades o actitudes, y las sugerencias de la misma estrategia en repetidas ocasiones. Todo aquello que nosotros le decimos al niño queda plasmado en la forma en cómo nos relacionamos con ellos. Y a pesar de que para nosotros son muchos alumnos que pasan por nuestra vida durante un ciclo escolar, probablemente nosotros no recordemos a todos, pero ellos sí nos recuerdan a nosotros. Entonces, es importante favorecer esta realimentación a través de un lenguaje verbal y de un lenguaje no verbal positivo. ¿Cómo incluir la realimentación en la evaluación inicial? En la evaluación inicial, también llamada diagnóstica, se indaga si los alumnos cuentan con los saberes necesarios para lograr los aprendizajes que se trabajarán con ellos. Esta evaluación permite valorar si la planeación desarrollada se ajusta a las necesidades de aprendizaje del grupo o si es necesario modificarla. Es importante recordar que la evaluación y la planeación van de la mano. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos nuestra planeación y desarrollamos estas actividades de inicio, que son propiamente las actividades de diagnóstico, en esas actividades nosotros debemos tener información importante que nos indique si esa planeación que ya hicimos la vamos a continuar o si hay algo que deba mejorar o cambiar para favorecer el aprendizaje de mis estudiantes. Si detectamos que alguno de los contenidos con los que voy a trabajar no son acorde al nivel en que se encuentran mis estudiantes, podemos hacer las modificaciones necesarias. Pero para incluir entonces la realimentación en la evaluación inicial, nos tenemos que apoyar de preguntas clave. ¿A dónde tratas de ir? ¿Dónde estás ahora? ¿Cómo puedes llegar ahí? ¿Cómo sabremos que el aprendizaje se está logrando? Estas preguntas nos las debemos hacer nosotros mismos para poder avanzar en nuestra planeación, en una secuencia didáctica o en un proyecto. Además de esto, hay que evaluar. La realimentación en la evaluación inicial nos va a servir para identificar lo que los niños saben. Por lo tanto, debemos identificar sus saberes y sus ideas previas. Con preguntas detonadoras, generalmente es como nosotros identificamos lo que saben de determinado tema o de determinado contenido. Razonamientos y estrategias espontáneas. Hay que evaluar cómo están actuando nuestros estudiantes ante determinadas estrategias que nosotros hacemos al inicio de una sesión. Actitudes y hábitos adquiridos. ¿Qué sabe hacer el niño? ¿De qué manera yo identifico esos hábitos que ya tiene, que ya fue adquiriendo? Y las representaciones de la tarea que se propone. Esto me sirve para saber si continúo o no con esa secuencia que ya implementé. Cuando se evalúa al inicio, se puede saber si es necesario adecuar la planificación elaborada. Es lo primero que tengo que identificar. Ya sé lo que los alumnos saben de forma inicial, bueno, entonces reconozco si me sirve o no me sirve esa planeación que ya tengo elaborada. Identificar el punto de partida del grupo.
si hay alumnos con necesidades que requieran una atención diferente. Aquí yo identifico a través del diagnóstico inicial, identifico si hay niños que requieran de algún ajuste, si tengo que hacer alguna actividad diferenciada para atender las necesidades de mis estudiantes. La realimentación entonces nos permite explicar el aprendizaje esperado. Es muy importante recordar al inicio de una secuencia didáctica, al inicio de un proyecto, yo le tengo que explicar al alumno qué va a aprender. Dar a conocer el punto de partida del grupo respecto del aprendizaje esperado. A ver, chicos, estoy identificando que todos ya saben muy bien a qué nos referimos cuando hablamos de la rima. Ya todos saben qué es la rima. Bueno, pues entonces vamos a elaborar un poema. Ese va a ser nuestro aprendizaje esperado o nuestro proyecto final. De esta forma, el niño sabe que aquello que ya ha comprendido de forma previa le va a servir para continuar con un aprendizaje o con una actividad más compleja. En la realimentación también podemos motivar a los alumnos en esta realimentación inicial y explicar y acordar los criterios de evaluación. Otra cosa de gran importancia que debemos recordar. Al inicio, en el diagnóstico o en la evaluación inicial que nosotros hagamos, le tengo que decir al niño qué va a aprender y también le tengo que decir cómo lo voy a evaluar. Bien, chicos, pues esta actividad que vamos a hacer, en donde ustedes van a elaborar un poema, porque ya conocen lo que es la rima, la vamos a evaluar con una lista de cotejo. De esta forma, el niño ya sabe cómo se le va a evaluar. Y en la lista de cotejo vamos a incluir los siguientes indicadores. Ya le estamos diciendo al niño qué es lo que le vamos a evaluar, cómo se lo vamos a evaluar y con qué indicadores le vamos a evaluar. Continuemos ahora con cómo incluir la realimentación en la evaluación del proceso. La evaluación formativa, recordemos que nos permite hacer ajustes en los momentos adecuados para atender dificultades, para corregir equivocaciones o para detectar o dimensionar la gravedad de las barreras e incluso ampliar el reto de aprendizaje de nuestros estudiantes. Nuevamente, en la realimentación, en la evaluación de proceso, debemos retomar las preguntas clave. ¿A dónde tratamos de ir? ¿Dónde estamos ahora? ¿Cómo podemos llegar ahí? ¿Y cómo sabremos cuánto han avanzado? Estas preguntas las debemos de estar realizando de forma cotidiana para poder identificar todos esos logros que queremos alcanzar. Además, en la realimentación, en la evaluación de proceso, se evalúa. ¿Qué es lo que se evalúa? Se evalúan progresos en el aprendizaje expresado en conocimientos, habilidades o actitudes concretas. ¿Cómo va avanzando el alumno? Además, se evalúan razonamientos y representaciones mentales alcanzadas en relación con el aprendizaje esperado. Y se evalúan también las estrategias de los estudiantes para aprender. Estamos en todo momento observando y analizando los procesos de nuestros estudiantes para alcanzar esos aprendizajes esperados. Al evaluar durante el proceso, se pueden conocer los avances durante la enseñanza y el aprendizaje.
Se pueden también identificar y analizar los errores y las dificultades para atenderlos. Se identifica y analiza aquellos aciertos y las facilidades para poderlos potenciar. Se puede también adecuar las estrategias didácticas a las necesidades de aprendizaje y dar seguimiento a los procesos en el aprendizaje. Este espacio que nosotros tenemos es muy importante porque es propiamente el espacio en donde se está construyendo el conocimiento. Por lo tanto, es muy importante identificar esos progresos y esas dificultades para poder dar apoyo a los estudiantes. La realimentación nos permite entonces conocer la valoración del estudiante sobre sus avances, en dónde se encuentra ahora y en dónde debería de estar. Analizar con los alumnos las estrategias empleadas, su adecuación, su viabilidad y pertinencia. Esto que estoy implementando en mis actividades planeadas, ¿me están funcionando? ¿Son adecuadas? ¿Son pertinentes? Si es así, las continúo y si no, las modifico. También nos permite acordar los pasos a seguir, los recursos, las estrategias necesarias para lograr el aprendizaje esperado. Y por supuesto, nos permite explicitar la autorregulación y acciones que hacen responsable a los estudiantes de su aprendizaje. Que el alumno se sienta comprometido con lo que está aprendiendo y que de esa manera también aprenda a autorregularse y a llevar a cabo acciones para mejorar sus procesos de aprendizaje. ¿Cómo incluir la realimentación en la evaluación final? Nuevamente, hacer preguntas clave. ¿A dónde tratabas de ir? ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cómo se sabrá en qué medida se logró el aprendizaje? Son preguntas que debemos realizar para poder identificar lo que ya fuimos avanzando. En este momento, en este tercer momento de la evaluación final, se evalúa el logro de los aprendizajes esperados. Ya llegamos hasta aquí. ¿Realmente el alumno alcanzó los aprendizajes esperados o le hizo falta? Además, se evalúan los razonamientos y las representaciones mentales alcanzadas en relación con el aprendizaje esperado. Las estrategias empleadas por los estudiantes para aprender y superar las dificultades o equívocos identificados en las evaluaciones del proceso. Todo aquello que ellos realizaron durante el proceso, todas esas actividades parciales o esos productos parciales que tuvieron ciertas modificaciones, realmente se lograron mejorar y realmente hubo mejoras en el proceso, mejoras en su aprendizaje, realmente se transformaron esas equivocaciones o no. Cuando se evalúa al final, se puede identificar lo que cada estudiante ha logrado aprender y en qué grado lo aprendió. Además, reconocer si cuenta con los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para continuar aprendiendo. Además, también se puede conocer la pertinencia de las estrategias didácticas en relación con los aprendizajes, dificultades y equívocos de los alumnos. Todo lo que fueron haciendo realmente funcionó. Esas estrategias didácticas con las que trabajé con mis estudiantes realmente ayudaron al logro de estos aprendizajes esperados. Y además de esto, podemos también en la evaluación final elaborar un juicio justo, sustentado en las evidencias del aprendizaje válidas y confiables. Aquí es donde nosotros trabajamos con nuestro criterio, con este juicio de valor que damos a cada una de las actividades que nuestros alumnos realizan. ¿Qué hicieron de forma pertinente que les permitió alcanzar el aprendizaje esperado? La parte cualitativa de nuestros estudiantes la debemos sustentar también en evidencias.
Y cuando se evalúa al final, también se puede contar con la información necesaria para la asignación de niveles de desempeño y calificaciones, según proceda en cada nivel y grados educativos. Aquí es cuando colocamos entonces ya las calificaciones, cuando de alguna manera medimos lo que el alumno alcanzó y de forma cuantitativa asignamos una calificación para ese proceso. La realimentación permite conocer los aprendizajes logrados por cada estudiante, exponer la distancia recorrida desde el inicio, desde los saberes previos hasta el final, hasta el logro de los aprendizajes. La realimentación permite también escuchar la valoración que tiene el estudiante en relación con sus logros, analizar con los alumnos las estrategias empleadas, su adecuación y pertinencia en relación con los aprendizajes esperados para conocer los resultados obtenidos. Elaborar de manera conjunta una ruta que permita mejorar el nivel de aprendizaje alcanzado. Valorar la pertinencia y la adecuación de las acciones acordadas para la autorregulación y la autonomía del alumno como aprendiz. Y finalmente, la realimentación permite fortalecer la confianza, autoestima y autoconcepto como aprendiz capaz de cada estudiante. Todo esto lo llevamos a cabo en la evaluación final. Identificar si esos procesos y esas actividades que implementamos fueron relevantes para el logro de los aprendizajes esperados. De qué manera podemos seguir favoreciendo esas estrategias para alcanzar las metas, los logros, y de qué forma debemos hacer cambios o ajustes en nuestras planeaciones futuras. Preguntas clave de la realimentación en la evaluación final o sumativa. En este momento, en este tiempo que trabajamos la evaluación final o la evaluación sumativa, es muy importante favorecer en los alumnos la metacognición. Sin importar el nivel alcanzado por los estudiantes, hacer estas preguntas nos permite saber si las medidas relacionadas con la propuesta de actividades adoptadas durante el aprendizaje, la selección de los contenidos, las estrategias de enseñanza y los acuerdos sobre cómo enfrentar los retos de aprendizaje dieron o no resultados. De alguna forma, recordemos que la evaluación final nos permite reflexionar en cuanto a lo que se aprendió. ¿Qué vamos a preguntar? ¿Qué preguntas clave podemos ocupar? ¿Qué aprendieron? ¿En qué medida lograron los aprendizajes? ¿Si avanzamos o no avanzamos? ¿Se hicieron los ajustes acordados en las evaluaciones previas? ¿Qué ajustes no dieron los resultados esperados? ¿Qué cambios necesitan aplicarse al aprendizaje y a la enseñanza de estos contenidos? Esta metacognición que nosotros busquemos en nuestros estudiantes, también la debemos favorecer en nosotros mismos como maestros. Esta reflexión que hagamos debe servir para mejorar nuestras estrategias futuras, el trabajo que hagamos con nuestros estudiantes en clases posteriores o en ciclos posteriores. De esta forma, al preguntarnos, al autocuestionarnos, también estamos mejorando nuestros procesos como docentes que obviamente ayudarán a nuestros estudiantes a mejorar sus logros. Las características de la evaluación sumativa con enfoque formativo. La evaluación sumativa es propiamente la que ya nos da un resultado final. Estas características deben contener las tareas contextualizadas, las situaciones auténticas de la disciplina o de la vida cotidiana. Propone problemas complejos que implican la interrelación de conocimientos, habilidades, actitudes, valores diversos. Incorpora problemas diferentes de los analizados en clase
para que los alumnos transfieran sus conocimientos a nuevas situaciones. Es decir, en la evaluación sumativa, en la evaluación final, no me voy a, de alguna manera, a utilizar lo que ya tengo de forma previa. Debo buscar situaciones más complejas, problemas diferentes a lo que ya trabajamos. ¿Con qué propósito? Para identificar si realmente el alumno eso que aprendió lo puede aplicar en situaciones de su vida cotidiana. De esta forma, hay que plantear también tareas de evaluación congruentes con lo aprendido. De alguna forma, hay que identificar cuál es el proceso cognitivo que se va a evaluar y evaluar a partir de los criterios compartidos. Recordemos que al inicio le tengo que decir al alumno qué va a aprender, cómo le voy a evaluar y con qué instrumento le voy a evaluar. Entonces, al llegar a esta evaluación final o a esta evaluación sumativa, pues obviamente debo utilizar esos criterios, esos instrumentos y voy a evaluar los aprendizajes que ya le informé de manera previa al inicio. Permite que los alumnos reconozcan sus límites sobre las tareas que deben de afrontar o en su caso que los rebasan. De alguna forma el alumno debe saber qué es lo que sí puede lograr, qué es lo que le cuesta trabajo alcanzar. Se aplica esta evaluación cuando los alumnos han adquirido los aprendizajes necesarios para que sea oportuna y realizable. La evaluación sumativa con enfoque formativo nos debe servir para mejorar, no únicamente para tener un 6, un 8 o un 10. Incluso quienes saquen mejores calificaciones, quienes tengan 9 y 10, pues también van a requerir de esta realimentación para seguir conservando esas calificaciones o para poder potenciar todo aquello que ya domina. ¿Cómo orientar la realimentación en la autoevaluación y en la coevaluación? Es fundamental que los alumnos sepan que van a evaluar los aprendizajes de sus compañeros y que al momento de que vamos a trabajar esa evaluación de los aprendizajes de sus compañeros, se deben tomar en cuenta los aprendizajes, no a las personas. De alguna forma, cuando nosotros planteamos las condiciones de una coevaluación o de una autoevaluación, se evitan situaciones que puedan dañar o que no contribuyan a lograr los aprendizajes en los compañeros. De esta forma, cuando nosotros vamos a incorporar la coevaluación en nuestras actividades, en nuestras planificaciones, pues le debemos decir al niño cómo debe coevaluar. De alguna manera, deben conocer qué se va a evaluar. Hay que indicarles con claridad qué será objeto de la evaluación. Le vamos a evaluar un aprendizaje, le vamos a evaluar una actividad o le vamos a evaluar un producto. Los compañeritos deben saber qué le van a evaluar a sus compañeros o a su compañero. ¿Cómo va a ser esa coevaluación? Además de esto, hay que establecer cuáles son los criterios para la evaluación. Compartir y verificar que los alumnos comprendan realmente cuáles son los criterios para evaluar y explicar la relación que tienen con el objeto de evaluación. Un ejemplo concreto, a ver, vamos a evaluar una exposición. ¿Cuáles son los criterios para la evaluación de la exposición? Ah, bueno, pues dentro de los criterios es que la persona que exponga debe tener dominio del tema de acuerdo a los contenidos o a la información que hay en el libro. Además de esto, ¿qué otro criterio vamos a utilizar? Bueno, pues también vamos a evaluar que cuando alguien tenga duda, el compañero que expone pueda responder esas dudas y explicar el tema que no quedó del todo comprendido. De esta forma, quien va a realizar la coevaluación ya sabe
a qué se refiere lo que va a evaluar. Le vamos a evaluar también a la persona que expone el material que trae. Que la letra de su material sea grande, sea visible, que tenga imágenes y que de esa forma el material le sirva para realizar su exposición. De esta forma, estos criterios también los debo colocar en el instrumento de evaluación que la persona que coevalúa va a utilizar. Bien, otra pregunta que tenemos aquí en este proceso de autoevaluación y coevaluación, ¿qué ambiente se necesita para llevar a cabo la realimentación? El ambiente obviamente debe ser un ambiente de confianza y de respeto y recordar que hay distintos estilos de aprendizaje. ¿Y cuál será el contenido de la realimentación? Preguntas clave de cada evaluación. ¿Qué aciertos o logros debemos nosotros tomar en cuenta? ¿Y cuáles son los pasos a seguir para la realimentación? Bien, pues al terminar la exposición de sus compañeros, lo vamos a realimentar. Le vamos a decir aquellos logros que tuvo, que hizo bien. Bueno, pues le vamos a decir que se supo expresar muy bien, que su voz fue muy clara, que se quedó comprendido el tema y ahora de forma pertinente, de forma respetuosa, le vamos a decir aquello en lo que debe mejorar. Bueno, pues yo considero que debe mejorar que su material con el que exponga la próxima vez tenga la letra más grande, porque eso no nos permitió tomar notas para complementar nuestras notas de exposición. Le vamos a decir también que sea más específico al contestar una pregunta de las que tuvimos duda, porque no nos quedó claro lo que nos respondió. ¿Sí? Entonces, de esa forma estamos dando una realimentación por medio de la coevaluación. Generar este ambiente de confianza, evitar burlas, evitar situaciones que de alguna forma dañen la seguridad y la autoestima de la persona que está siendo coevaluado. Entonces, todo esto lo debemos dejar muy claro desde el inicio antes de partir hacia una coevaluación. Que tanto el alumno que va a coevaluar como el alumno que recibirá esa realimentación sepan cómo lo deben hacer y de forma pertinente en este ambiente de confianza y respeto se den todos estos procesos. En cuanto a la autoevaluación, también es importante dejar claro cómo la deben realizar. En algunos casos, cuando hacemos una autoevaluación, sobre todo con los niños pequeños, ellos todo lo colocan bien, todo lo hicieron bien, no tuvieron nada que mejorar. Entonces, ahí es donde debemos intervenir. Mostrarle al alumno cómo es una autoevaluación, qué debemos tomar en cuenta, decirle que una autoevaluación no nos daña en ningún aspecto de nuestra calificación, por el contrario, nos sirve para saber lo que sí sabemos y lo que debemos mejorar. Y que por lo tanto lo debemos hacer de la forma más honesta para poder identificar aquello en lo que requerimos de apoyo. ¿Cómo comunicar la realimentación a los padres de familia o tutores? Esto es algo también fundamental. Los padres de familia deben estar enterados del trabajo que realizamos con nuestros alumnos y sobre todo del proceso de evaluación. Lograr que niñas, niños y adolescentes alcancen el perfil de egreso de la educación básica es una tarea que la escuela comparte con los padres de familia o tutores. Los maestros no podemos solos. Debemos apoyarnos del padre de familia, pero para esto, pues debemos orientarlos. Los padres de familia o tutores esperan que la escuela y los docentes les proporcionen información sobre el desempeño de sus hijos. Esto es fundamental. El papá siempre va a querer saber cómo va mi hijo. Es la pregunta que nos hacen de forma continua.
¿Cómo va mi hijo, maestra? ¿Qué tengo que hacer? En algunos casos, en los reportes de evaluación, damos a conocer este logro de los estudiantes. Algunos padres de familia con eso se quedan. Bueno, ya vi las calificaciones que tiene, ya el maestro me puso ahí las observaciones, bueno, con eso es suficiente. Algunos papás, pero otros no. Otros de forma permanente nos está diciendo, maestra, ¿cómo le hago para que mi niño pueda leer mejor? ¿Cómo le hago para que aprenda mejor historia? Maestra, a mi hijo se le dificulta mucho la geografía. Dígame usted qué hacer para que lo comprenda mejor. Es ahí donde podemos nosotros intervenir. Cuando los resultados que el alumno tenga no sean satisfactorios, debemos darle pautas al padre sobre qué actividades o qué estrategias llevar a cabo para mejorar. Hay que estar intercambiando entonces información con ellos de forma permanente. Orientarles es la prioridad. El padre de familia no va a saber cómo trabajar con el alumno historia si yo no lo oriento. Entonces, tengo que llevar todas esas estrategias exitosas que me funcionan con mis alumnos en el salón, las tengo que llevar también a casa a través de la orientación que demos a los padres y obviamente en la medida de sus posibilidades. El papá no va a poder hacer lo mismo que nosotros hacemos porque él desconoce ciertas cosas que nosotros manejamos en el aula. Pero aquella orientación que le demos que sirva para que lo que llegue a lograr en su casa sea benéfico para el aprendizaje de nuestros estudiantes en el aula. Algunos padres decíamos les parece suficiente tener la información en los momentos asignados de manera oficial. ¿Cuáles son esos momentos? Cuando damos las calificaciones del trimestre. Otros necesitan estar enterados de lo que sucede durante todo el proceso. Y es con ellos con quienes debemos establecer esta comunicación permanente, pero también con aquellos padres en donde hay alumnos con situación de rezago. Con ellos debemos hablar de forma más pertinente, de forma más continua y sobre todo con ellos dar las especificaciones de apoyo por escrito. De esa forma será más fácil que ellos nos apoyen y también tendremos evidencia del trabajo que estamos realizando con esos alumnos que más necesitan de nuestro apoyo. ¿Quiénes son los que intervienen en todo este proceso de realimentación? En primer lugar, los docentes. Los docentes somos quienes identificamos los aprendizajes esperados que deben alcanzar nuestros estudiantes. Esos conocimientos, habilidades, actitudes y valores que necesitan nuestros estudiantes alcanzar, lo sabemos los docentes. Cuando nosotros se lo comunicamos al padre de familia, cuando le decimos lo que esperamos que los alumnos aprendan, entonces el padre podrá empezar a reconocer aquello que sí se le facilita a su hijo, pero también aquello en lo que debe mejorar. Los padres de familia o tutores, de alguna manera, deben de estar pendientes de los hábitos de estudio de sus hijos, de los horarios que asignen para las tareas escolares, de los espacios en donde van a realizar la tarea escolar y sobre todo deben identificar las posibilidades de apoyo en casa. ¿En qué momento? Sí, mamita, sí, papito, ya sé que usted trabaja, dígame en qué momento me puede apoyar con su hijo. Saber de alguna forma, de manera previa, en qué horarios el padre me puede apoyar, me será de gran importancia para lo que pueda yo implementar para ese apoyo. Conocer las condiciones que hay en casa relacionadas con el aprendizaje de los alumnos, obviamente nos va a ayudar a identificar esas estrategias o actividades que puedo yo implementar con apoyo de los padres en casa y con esto alcanzar los aprendizajes esperados. Docentes y padres de familia o tutores podemos orientar y acordar
las formas para apoyar el desarrollo de conocimientos, habilidades, actitudes y valores relacionados con los aprendizajes y vinculando todo esto con la vida cotidiana del alumno. Además de esto, desarrollar hábitos de estudio en casa combinables con sus otras actividades y responsabilidades cuando sea adecuado. Fomentar actitudes positivas hacia el estudio y el aprendizaje también lo debemos hacer en colaboración con el padre. Que el padre le ayude al niño a entender que todo eso que va a aprender tiene que ayudarle en su vida futura. Identificar situaciones que pueden favorecer lo que deben aprender y también incrementar la motivación para aprender y mejorar los aprendizajes. Lejos de dar quejas al padre de familia, debemos de dar soluciones. Que de alguna forma el padre de familia, cuando esté con nosotros, llegue a casa y busque motivar al alumno. Si por el contrario nosotros le llenamos de quejas al padre de familia, pues ¿qué va a pasar? Va a llegar a casa enojado con el niño, más desesperado, más angustiado, y el niño, lejos de sentir una motivación, pues va a buscar evadir cualquier situación que tenga que ver con el aprendizaje. Entonces, ese vínculo que hagamos con el padre, que sea de orientación más que de reclamo, que sea para que motive al niño más que para que lo regañe. Y de esa manera podemos estar trabajando una verdadera realimentación formativa. ¿Cómo realimentar la práctica docente? Ya vimos de qué forma podemos estar trabajando la realimentación con nuestros niños en los diferentes momentos que estemos trabajando con ellos. Ya trabajamos también con relación a los padres, cómo le podemos apoyar para llevar esa realimentación al padre y nos ayude también desde su hogar. Ahora, ¿cómo realimento mi práctica docente? Los resultados de las evaluaciones en general nos van a proporcionar información sobre cómo enseñar y qué se puede hacer mejor. De esta manera, cuando organizamos esta información, hay que atender diferentes situaciones. Cuando yo recibo los resultados en mi examen, cuando ya tengo mi lista de calificaciones, ahí es cuando comienza la reflexión. Si esto lo vimos, lo trabajamos, ya no había dudas. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que no funcionó? En ese momento es cuando nos planteamos todas estas series de preguntas que al momento de responderlas nos ayudarán a favorecer nuestro trabajo en el futuro. Realimentar nuestra práctica docente nos va a servir de apoyo para continuar mejorando. ¿Qué preguntas me sirven para poderme guiar en esta realimentación? ¿Cuáles fueron las situaciones didácticas más exitosas y cuáles las más difíciles? Identificar aquello que realmente nos funcionó, que los niños estuvieron motivados, que los niños aprendieron más rápido y aquellas situaciones didácticas en donde por más que quisimos, no lo logramos. Ahí entonces realimento mi práctica. Reflexiono en todo aquello que hice, que fue exitoso, y en todo aquello que por más que quise, no lo logré. Otra pregunta, ¿qué tan pertinentes resultaron los recursos y las actividades para el aprendizaje? ¿Eso que utilicé, ese material didáctico, me sirvió o no me sirvió? ¿Qué debía haber cambiado? ¿Qué debí incluir? ¿Qué tan pertinente fue el trabajo que hice? Las evidencias de aprendizaje me dan información significativa sobre el aprendizaje. Esos productos parciales, esas actividades en los libros, esas actividades en el cuaderno, esos proyectos, ¿realmente fueron significativas para el aprendizaje de mis estudiantes o fueron solo de relleno? Eso lo estoy reflexionando y me estoy realimentando. ¿Los alumnos permanecieron motivados para aprender o se aburrieron, no terminaron, quisieron estarse saliendo del salón? ¿Qué fue lo que pasó?
¿Qué explica las diferencias que hubo en el aprendizaje de los alumnos? ¿Por qué sí en unos logré el aprendizaje? ¿Por qué en otros no? ¿Qué me faltó identificar en los que no lograron el aprendizaje para poderlo alcanzar de forma más significativa? Y finalmente, ¿hay alguna constante en las realimentaciones? ¿Cómo la puedo atender? En todo lo que me voy preguntando, en todo lo que me voy cuestionando y reflexionando, identifico situaciones que han prevalecido. Y si han prevalecido, bueno, es porque no las he atendido de forma pertinente. Y ahí entonces tenemos esta oportunidad para seguir mejorando. Aquello que se repite en las realimentaciones nos va a permitir saber si hay algo en mi trabajo que no me está funcionando, si hay algo que me está causando algún problema y que no me permite dar buenos resultados. Pero para esto se requiere de mucha honestidad en lo que estemos nosotros cuestionándonos. Cuando analizamos y reflexionamos en lo que hacemos, vamos a identificar nuestras fortalezas y nuestras dificultades. Y por supuesto, esas áreas de mejora. Quizás soy muy buena en español porque me gusta a mí leer, me gusta mucho escribir y eso me favorece. Esa es mi fortaleza. Pero tengo dificultad en las matemáticas. No sé cómo explicarle al niño. No sé qué estrategias utilizar para que realmente el aprendizaje de las matemáticas sea significativo. O la historia. Probablemente a mí no me gusta porque me enseñaron a mí la historia con puros cuestionarios y con puras fechas y entonces me aburre. Yo aburro a los niños. Entonces, ¿de qué manera yo puedo buscar ciertas cuestiones que me ayuden a mejorar esas áreas que tengo de oportunidad? Enriquecer mi práctica docente a través de la realimentación me ayudará a mejorar y a que mis alumnos aprendan de forma más significativa. Y sobre todo me ayudará a atender realmente las necesidades de aprendizaje de mis alumnos. En cuanto a las estrategias de enseñanza, ¿cómo me voy a realimentar? Identificando si se evalúa la pertinencia de los recursos y las actividades y se evidencia si se debe de innovar la manera en la que se abordan los aprendizajes. Tengo que mejorar, a lo mejor tengo que tomar un curso de estrategias de aprendizaje motivadoras, motivantes, para que esas las lleve a la práctica y mis alumnos tengan mayores posibilidades de aprender. Estrategias de evaluación. Si estoy aplicando los instrumentos necesarios, si estoy llevando a cabo los diferentes momentos de evaluación, si han sido los adecuados. Y de esta manera, identificar que las evidencias que me llega, que tengo de esta evaluación, me sirven también de forma significativa para el aprendizaje de mis estudiantes. En cuanto a las estrategias de realimentación, hay que saber realmente si los estudiantes continúan motivados, si esa realimentación realmente cumple con el propósito para esta motivación. Si es así, bueno, la continúo. Y si no, cambio, hago cambios en la forma en cómo estoy realimentando. Y bien, compañeros maestros, con esto hemos llegado al cierre de esta sesión, de esta temática relacionada con la realimentación. Como nos damos cuenta, todo el trabajo que llevamos a cabo en el aula incide de cierta manera para el beneficio de nuestros estudiantes. Por ello, les invito a seguirse preparando, a seguir reflexionando en cuanto a la forma en cómo están llevando a cabo su práctica docente. El que estén ustedes aquí ya habla de las ganas que tienen por superarse. Y por ello, deseo de todo corazón que cada uno de los que se encuentran hoy aquí alcancen su meta y logren su objetivo.
El Centro de Capacitación Personal y Profesional, a través de Mi Conducto, les da las gracias y agradece su confianza en este proceso. Que tengan ustedes un excelente día y nos vemos más adelante con otra sesión relacionada con la evaluación.